13 Radio. Con la ministra de Salud, Jimena Aguilera, a esta hora en el estudio de Tele 13 Radio. Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Tenemos que hablar de la ley corta de pensiones. Se venció el plazo para indicaciones, de ISAPRE. Se venció el plazo para indicaciones el viernes pasado, vamos a hablar de eso, pero el Mercurio hoy sorprende, es el título principal del Mercurio, con este informe de la Contraloría que estudió, hizo una auditoría del Hospital Sotero del Río entre el 1 de abril del 2022 y el 31 de marzo del 2023, prácticamente un año, donde estudió cómo estaban funcionando las listas de espera en esa repartición, y descubrió que hay un centenar de operaciones, de intervenciones quirúrgicas. No sé qué porcentaje será de la cantidad de operaciones que se hacen en el Sotero del Río en un año, digamos, pero un centenar de operaciones donde personas en la práctica se saltaron las listas de espera, tuvieron plazos muchísimo menores que el resto de la gente, y lo que tienen en común es que son todas parientes de funcionarios del hospital, digamos. No, impresentables. Vi la noticia, efectivamente le pedimos antecedentes al Servicio de Salud Suroriente. Recordemos que el Hospital Sotero del Río depende de la dirección del Servicio de Salud Suroriente, y por supuesto que estamos pidiendo las medidas administrativas correspondientes. El tema de lista de espera es la prioridad número 1 del sector, más allá de las ISAPRES, de hecho, porque tiene que ver con las necesidades de salud de la población beneficiaria de FONASA, que ya superan los 16 millones de habitantes y que además concentra la población más vulnerable, ya no solo la más vulnerable, porque estamos hablando de 16 millones de personas. Y ciertamente el desafío de retomar la actividad en los hospitales al nivel prepandémico ha sido lo que ha estado empujando la gestión todo este tiempo, y la particular concentración del subsecretario de Redes. Y ciertamente este tipo de situaciones son muy impresentables, porque ponen en duda la confianza del proceso que nos ha costado. De hecho, justamente el que la gente entienda cómo se está desarrollando. Nosotros hemos estado trabajando, por ejemplo, con el Centro de Informática Biomédica, con el Banco Interamericano, en hacer públicas las listas de espera a través de visores, el que las personas puedan ver sus listas de espera, y ciertamente esto pone un manto en el sentido de que aquí hay gente que entendiendo mal cuál es su rol como funcionario, estaría favoreciendo a sus propios familiares en el saltarse la lista de espera. Yo tuve una reunión con la Contralora la semana pasada, le pedí audiencia justamente para son visitas protocolares, pero justamente entre los ministerios que se han reunido con ella en su primera semana estuvimos nosotros, en atención de que nosotros tenemos que tener un trabajo muy coordinado con ellos, y justamente en las prioridades del sector. Y la primera prioridad que yo le mencioné es el tema de lista de espera, salud mental, los temas de atención primaria, de la reforma que estamos trabajando, pero eso también está aparejado a que en los temas del sector aparece muy presente las ISAPRES, pero la verdad es que nosotros estamos trabajando muy fuertemente también con atención primaria y con los servicios de salud, mejorar la gestión. ¿Y Dorothy Pérez le mencionó esta? No, me mencionó que estaba trabajando el tema de listas de espera, pero no hablamos específicamente de esa auditoría, no. ¿Cuán extendido es el vicio del pituto, digamos? Porque el exministro Mañalich dice acá en el mismo diario El Mercurio, en una nota de María Matías, dice, si tienes algún conocido familiar adentro o eres funcionario del hospital, te tratan de otra manera, se saltan la lista de espera. Hay un problema moral, pero también hay crueldad. Bueno, el tema del pituto es un tema que tiene que ver con la sociedad chilena, cómo funcionamos, y se plantea en todo nivel. Nosotros justamente con la transparencia para el tema de lista de espera lo que tratamos es evitar justamente ese tipo de procesos. Pero ciertamente que normalmente la gente encarga a los pacientes, si son familiares, ya están llamando para saber cómo está. El sector muchas veces en los hospitales e incluso en las clínicas a veces es difícil tener información de exactamente lo que está pasando con el familiar. Entonces existen todo ese tipo de gestiones. Eso existe. Y es medio inevitable, en un sentido, particularmente en este ámbito donde es tan grave. Es bastante inevitable, pero eso es muy distinto a saltarse la lista de espera. Para nosotros es una situación grave, y lo conversamos con el subsecretario, que vamos a tomar todas las medidas, y por supuesto hablar con los directivos de todos los servicios de salud. Recordemos que los servicios son autónomos, y que nosotros somos el rector de los servicios.
servicio, en que tomen las medidas justamente los servicios, los hospitales no son administrados por el Ministerio. Del ministerio, no, digamos, ni son administrados por el Ministerio, cosa que muchas veces la gente no entiende, pero más allá de eso, justamente en ese rol rector está el velar y sancionar estas situaciones, o ver que las direcciones de servicio desarrollen un mecanismo tal que evite que se produzcan este tipo de situaciones. Ahora, a propósito de las listas de espera, hay un informe de la Comisión Nacional de Productividad de hace varios años en este ámbito. ¿Por qué no se puede avanzar más rápidamente? No se está avanzando. ¿Sí? Efectivamente, hay un informe de la Comisión de Productividad, tanto para el tema de la atención hospitalaria como también de atención primaria. De hecho, nosotros en el Ministerio implementamos el mecanismo de los Centros Regionales de Resolutividad, los CRR, que fueron apoyados con financiamiento muy fuertemente para el 2022 y 2023 y sigue en 2024. Este mecanismo lo que hace es justamente llevar a cabo concretizar las recomendaciones que ellos hicieron, y entre los elementos que se ha logrado es mejorar la productividad de los pabellones quirúrgicos, el tener justamente una visión mucho más clara de cuáles son primero el análisis de qué es lo que produce el que se use en forma poco eficiente los pabellones. Uno de los temas, por ejemplo, es el tiempo que hay entre una cirugía y otra. A veces hay problemas de disponibilidad de cajas quirúrgicas, de ropa, de personas que no asisten, que no tienen bien formulado, por ejemplo, el control, de manera de que si hay alguien que tiene algún problema dentro de los pabelloneros, no solo los médicos, sino que todo el equipo, arsenaleras, etcétera, que son equipos grandes, el tener bien claro cómo se hace el reemplazo, y eso se ha estado trabajando, y de hecho también se publican los indicadores y ha tenido muy buenos resultados, al punto que hemos logrado seguir bajando los tiempos de espera, a pesar de que los recursos adicionales que tuvimos el año pasado los tuvimos solo a principios de año, y el resto del año estuvimos esperando tener nuevos recursos que ahora este año tenemos, pero sin embargo logramos seguir reduciendo los tiempos de espera. Es un desafío bien grande, requiere recursos adicionales, y justamente se han estado implementando esas estrategias y son la guía de cómo se está trabajando en esos temas. También requiere algunos recursos adicionales, pero justamente el jueves y viernes hubo una reunión en el Ministerio de estos centros de resolutividad, y varios hospitales están tratando de entrar en este mecanismo de hacer un uso más eficiente. Y ciertamente no queremos que situaciones como la que está denunciando la Contraloría se repitan, porque nos tira en el fondo, nos pone en duda todo lo que estamos haciendo, en el sentido de quién se está beneficiando. Nosotros lo que queremos que se beneficie es la gente, independiente si tiene parientes o no dentro del sector público. Claro, es lo que corresponde, además con fondos públicos. Estamos con la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Ministra, ya el gobierno ingresó indicaciones, también 2 senadores ingresaron indicaciones en el plazo ya definido para esto. Se supone segundo que plazo ya. Segundo, pero se supone que ya no hay más plazo, ¿no? No, o sea, para el Senado no. Después en la Cámara de Diputados probablemente... Podría haber en rigor sí, puede haber siempre presentación de indicaciones en sala. Bueno, esperemos que ya con esto podamos terminar la votación y seguir avanzando en el Senado. Ya, ¿esto es un acuerdo entonces? ¿Estas indicaciones se presentan por un acuerdo ya definido? Bueno, estamos hablando de la ley corta y ISAPRES. Sí, nosotros la verdad es que incorporamos indicaciones el 6 de noviembre, pero no logramos votar todas las indicaciones porque seguimos en la discusión, que es parte de la negociación de cualquier proyecto de ley, y justamente las áreas en las que nosotros incorporamos indicaciones son aquellas que estuvimos discutiendo con los senadores, en los que ellos tienen interés de que se modifiquen sobre las indicaciones que nosotros habíamos hecho. Entonces sí apuntan a líneas en que hay acuerdo de que teníamos que hacer otros ajustes al proyecto de ley. ¿Y cuáles son los más importantes? Mira, depende, claro, para nosotros, por ejemplo, el tema del Consejo Consultivo, efectivamente nosotros habíamos hecho una indicación sobre el Consejo Consultivo, originalmente dándole una formación más profesionalizada, en el sentido de que tengan sesiones en las que sean pagados, que se definan por alta dirección pública. En la primera vuelta, como no va a haber tiempo para alta dirección pública, iban a ser designados por los ministerios. Entonces hay una solicitud de los parlamentarios de participar, del Senado de participar ellos, de refrendar los miembros, dado que en la primera ciclo no íbamos a poder esperar alta dirección pública, por cierto que a nosotros nos parece razonable, así que eso lo estamos incorporando, tanto del Senado como de la
Cámara de Diputados. Y hay un consejo consultivo que asiste al regulador para fijar criterios técnicos en algunas decisiones, ¿no? Claro, recordemos que el proyecto de ley lo que trata es de dar cumplimiento a las sentencias, pero al mismo tiempo el dar estabilidad al sistema para que siga funcionando. Entonces, el cumplimiento de las sentencias exige el pago de la deuda por la aplicación de la tabla de ajustes, y justamente el Consejo Consultivo nosotros lo propusimos en el proyecto original para revisar los planes de pago de la ISAPRE. En la primera vuelta de indicaciones nosotros ya nos abrimos a que el plan de pago, acogiendo las recomendaciones de la Comisión Técnica que tuvo el Senado, fuera un plan de pago y ajustes, en el que además las ISAPRE se comprometieran a contener costos y además que pudieran presentar una propuesta de ajuste de precio base extraordinaria fundada y justamente acompañada de estos elementos de contención de costos. Entonces, el Consejo Consultivo tiene que revisar esas planes de pago y recomendarle al superintendente si lo aprueba o no. Entonces, dentro de las cosas que se pidió y que nosotros recogimos en las primeras indicaciones, justamente que tuviera plan de pago y ajustes, y también que tuviera una mayor autonomía. Ahora nos pidieron que tuviera aún mayor autonomía, que se pudiera autoconvocar para temas del plan de pago y ajustes, y que la comisión, tanto el Senado como los diputados, pudieran participar en el nombramiento de los consejeros. La gente de la ISAPRE Banmédica y Vida 3, que se acaban de salir de la asociación de ISAPRE y mandaron una carta a usted, entre otras personas, digamos, sí, la vi. Están pidiendo que se convierta esto en un panel de expertos como en otros sectores regulados, digamos. ¿Es posible esa? Es posible, pero no en este proyecto de ley corta. Está dentro de los temas que hemos discutido para ser incorporados como proyectos de reforma, de fortalecer la institucionalidad de la Superintendencia de Salud. Pero incorporar todos esos elementos en esta ley era mucho. Pero sí estamos abiertos a seguir discutiendo ese tema. Ya, parece una idea razonable. Ahora, la reforma a la salud parece lo otro importante de las indicaciones del viernes, porque adelantan los plazos para un proyecto de reforma. ¿Es un saludo a la bandera o un proyecto de reforma? No, nunca hay un saludo a la bandera si nosotros incorporamos una indicación en que estamos poniendo plazos. De hecho, fue parte de lo que tuvimos que fue lo que discutimos para la ley de reajustes, para que se aprobara el ajuste extraordinario y que se adelantara, digamos, de julio a marzo, este ajuste del precio base de las ISAPRES, y por tanto nosotros ahí primero los diputados solicitaron que tuviéramos un compromiso más explícito respecto a los temas de reforma, que superaran las situaciones estructurales de la ISAPRE en el sentido de la declaración de salud, el fin de las preexistencias, y lo habíamos conversado nosotros antes, y de que de hecho algunos senadores querían incorporarlo en este proyecto de ley, pero que nosotros lo consideramos que es demasiado complejo como para esta ley corta, que tiene plazos bien acotados, y que estábamos dispuestos a presentar un proyecto de ley en ese sentido. Con la Cámara de Diputados, en la negociación de la ley de reajuste, habíamos acordado presentar un proyecto de ley con esas características a principios del año 2025 y bueno, han seguido las negociaciones en la sala del Senado. Justamente la ley de reajuste nos pidieron adelantarlo al 2024 y ahora en la indicación nosotros ponemos una fecha concreta que es octubre, que pensamos que con eso para nosotros es un esfuerzo, pero por cierto estamos disponibles a hacer ese esfuerzo justamente para que exista claridad de que el sentido del gobierno ha sido siempre el dar estabilidad al sistema, el que la gente se sienta protegida, el que se cumpla la sentencia y, por cierto, el mejorar los problemas estructurales que tiene, además de fortalecer FONASA en la modalidad de cobertura complementaria, que no tiene tanta prensa como el tema de la ISAPRES, pero que es bien relevante porque finalmente es lo que afecta a 16 millones de habitantes, y lo que nosotros queremos es que la gente tenga más opciones y no menos opciones para solucionar sus problemas de salud. Y que era parte del propósito original. El senador Castro, Juan Luis Castro, ingresó una indicación para poner fin a las preexistencias, que usted dice, este es demasiado complejo para meterlo en esta ley. Eso o sea, ¿el gobierno no va a apoyar esa indicación? No, bueno, nosotros lo que estamos planteando es que vamos a presentar un proyecto de ley para ese tema hasta octubre de este año. Ya, no en esta ley corta. No en esta ley corta. Ya. Ahora, ¿cuánto va a ser la deuda finalmente de las ISAPRES? Bueno, la deuda, nosotros ya se aprobaron esos artículos, los que se aprobaron respecto al tema de cómo se calcula, en el sentido de incorporar
algunos elementos que había recomendado la Comisión Técnica que tiene que ver con el 7%, que también lo conversamos la vez pasada que estuve yo acá, de que no hay planes que deban estar por debajo del 7%, y eso de alguna forma acota la deuda originalmente calculada por la Superintendencia de Salud. Sobre el tema de la deuda, por cierto que ha habido mucha discusión respecto a la mutualización, respecto a incorporar otros parámetros para el cálculo, pero nosotros hemos sido bien transparentes de que nosotros incorporamos el tema del 7%, lo que le produce acota, digamos, de alguna forma la deuda, pero nosotros no vamos a incorporar elementos que abran nuevamente la judicialización, en el sentido de que la deuda está definida por la Corte, en el sentido de que tiene que ver con los planes a los cuales no se le aplicó la tabla de factores que ahora está solicitando la Corte Suprema que se le aplique a todos los contratos, y que eso fue y que esa pago en exceso, si lo hubiera, fue contrato a contrato, y eso es lo que se ha tratado de cautelar del punto de vista jurídico nuestro, en cómo se calcula esa deuda. Sobre las cifras, bueno, ya se han dado, yo no voy a dar una nueva cifra porque en realidad las cifras las da la Superintendencia, y lo que se pide en el proyecto de ley nunca ha definido una cifra de deuda. Lo que dice es que las ISAPRES deben calcularla, el Consejo tiene que aprobar si se calculó o no, y el plan de pago y el plan de ajuste, así con la medida de contención de costos. Y la duda, estamos con la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y la duda entonces, ministra, es ¿cuáles son los parámetros que tiene que tener cada ISAPRE para calcular su deuda? Sí, no hay duda de eso. La verdad es que tiene que ver en relación a los contratos que no tenían la tabla de factores, y lo que ha sido contencioso es qué elementos se van a considerar para el cálculo de esa deuda. Esos elementos ya se consideraron, y incluso es de las indicaciones que se aprobaron, que es el tema de no considerar los contratos que haya contrato por debajo del 7%, o sea que se tiene que tomar la cotización legal, que es el 7%, y las personas, por lo tanto, que están teniendo en este momento contratos de menos del 7%, la ISAPRE le va a tener que ofrecer servicios adicionales porque no va a poder ofrecer ese tipo de contratos. ¿Y por qué entonces algunas ISAPRES dicen que no saben cuánta plata es la deuda? Bueno, ellos sí saben, pues. Si ellos deberían saber. Sí, pues claro, si ellos tienen que calcularlo. Lo que ellos no es que no sepan, lo que ellos siempre han solicitado es que consideremos, por ejemplo, la mutualización, que eso reduce la deuda. Que es lo que la gente de Banmédica dice es más solidaridad. ¿Eso es lo claro, claro, pero la solidaridad nosotros estamos abiertos, de hecho incorporamos un mecanismo de solidaridad para la compensación respecto a la gratuidad de los menores de 2 años, pero la verdad es que la deuda las personas la contrajo con un contrato individual, que es el tema que hemos discutido en otras circunstancias. Claro, Banmédica lo que dice en su carta es que lo que hemos nosotros aprobado hasta el momento, que fue adelantar el ajuste de precio base, a ellos no les sirve de la misma medida porque han sido más eficientes, eso es lo que ellos dicen en su carta. En cambio a las otras ISAPRES sí, y quizás eso no tengo idea si sería parte del quiebre de la misma asociación. Y yo también he sido bien transparente, aquí mismo dije en esta radio, de que nosotros nunca hemos planteado que simplemente adelantar el ajuste de precio base soluciona el tema, porque para eso tenemos un proyecto de ley completo, que es el proyecto de ley corta, y de hecho, como aún así sabemos que hay elementos que son importantes de seguir solucionando, vamos a presentar ese otro proyecto de ley hasta octubre para el tema de las preexistencias. Que es el de la reforma más un poco más general, digamos. Sí. Ahora, se va a dar esta paradoja, digamos. A la gente le van a devolver, entre comillas, algo de plata. No va a haber cheques, digamos, no nos va a llegar un cheque a los cotizantes de la ISAPRE. O sea, vía excedentes, si no los ocupan en el año, les va a llegar un cheque. Ya, esa es una vía, una vía de devolución. Sí. Pero por otra parte... Pero una vez al año, no como alguna gente planteó o que pensó. Yo creo que el tema de la ISAPRE y de la seguridad social en general es complejo, entonces es fácil sembrar algunas ideas que después es muy difícil desinstalarlas. O sea, nunca... Pues, y eso es lo que pasó al principio. Claro, ¿no? Claro, sí, la Corte nunca habló de que la gente le fueran a pagar un cheque. Siempre dijo, de hecho, en su sentencia que iba a ser vía preexistencia, o sea, vía excedente. Y la excedente lo que genera es la posibilidad de que las personas en las farmacias o a través de la misma uso de prestaciones le cubra los copagos y por lo tanto copague menos o saque algunos productos de farmacia, y al final del año, si no lo ha ocupado, se le entrega, eso sí, en forma efectiva. Siempre fue esa es la fórmula. Claro. Esa es la fórmula. Ahora, sí. Va a pasar eso, se supone, pero al mismo tiempo van a subir los planes, que es lo que el senador Juan Luis Castro en este mismo programa decía, es una paradoja, porque para pagar la deuda
los mismos que van a recibir pago de deuda van a tener que pagar más. Claro, pero no es o sea, lo que sucede ahora en este momento, lo que ha sucedido es que a la gente se le rebajó el cobro del GES y eso ya se percibió en todos los contratos de las personas que tienen ISAPRE. Esa rebaja es mayor que el reajuste que el reajuste estándar, digamos, del año que se adelantó ahora a marzo y que incluso le incorporamos una modificación para desvincularlo de FONASA y que reconociera el tema solamente de la prestación privada, la diferencia de costo de la prestación privada. Y eso efectivamente es el reajuste que que todas las personas tienen todos los años, que es en junio, que va a ser en marzo en vez de junio. Y ese reajuste va a ser menor que la rebaja. Claro, es menor que la rebaja. Eso en el caso del GES. Y en el caso de los cuando se apruebe la ley corta, efectivamente, nosotros hubiésemos preferido de que hubiesen sido todos estos efectos juntos para que la gente no viera subir y bajar. Pero bueno, la Corte no le dio plazo adicional al cumplimiento de la sentencia de GES y dijo que la superintendencia no tenía asunto en esa sentencia. Por lo tanto, no fue posible. Y uno tiene que estar en el ámbito de lo posible. Cuando se apruebe la ley corta, lo que va a suceder es que las personas van a percibir dos temas. Aquellas que tenían la tabla de factores antigua, las tablas, que son miles en realidad, de tablas de factores antiguos son bastantes, llevan a una sola tabla y producto de eso van a percibir una rebaja, aquellos que se les estaba cobrando en exceso y que son a los mismos a los que se les adeuda. Y las otras personas a las que se les debería haber cobrado más producto de esta nueva tabla, no se les va a cobrar más. Entonces, esas personas van a tener una rebaja en el cálculo de su plan, pero ciertamente las ISAPRES van a tener la posibilidad de pedir un ajuste extraordinario. Para ese ajuste extraordinario van a tener que fundamentar ese ajuste y ahora en las indicaciones tratamos de poner más borde respecto a que ese reajuste no sea desbordado o descontrolado. Y además las ISAPRES van a tener que acompañarlo de medidas de contención de costos, que también en estas indicaciones estamos proponiendo medidas más concretas, que facultarlos, digamos, a tener un mecanismo de pago de los prestadores más eficiente, de manera de que todo eso contribuya a que ese ajuste extraordinario sea lo menor posible. Ahora, ¿qué ajuste van a necesitar? Depende de cuál sea la situación financiera de cada una de las ISAPRES al momento que presenten el plan de pago. Eso puede implicar un alza posterior para las personas, pero lamentablemente no hay otra forma de implementar toda esta situación. Así que efectivamente las personas tuvieron una rebaja ahora en enero, van a tener el reajuste anual, que es lo anual, lo normal, en junio, y después, producto de la tabla de factores, la gente, alguna les va a bajar y a otras personas van a percibir un ajuste extraordinario dependiendo de la ISAPRE que estén. ¿Sale en enero del Senado por lo menos la ley? Eso es lo que estamos nosotros haciendo, esperando, poniendo las urgencias necesarias y por supuesto que dependemos también de la voluntad del Senado para hacerlo. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, esta mañana en Mesa Central. Ministra, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias.